Bueno, el vídeo de hoy trata sobre 5 libros que han cambiado mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo, mi manera de actuar con los demás, mi manera de formar pensamiento. Cada uno de estos libros, en función de cuánto profundices en ellos, te puede cambiar la manera de ver el mundo y no estoy exagerando en ningún momento. Gracias a estos 5 libros puedo ver todo de manera distinta a como la veía antes y considero que veo ahora todo mucho mejor que antes. Y como fue una petición en el vídeo pasado, pues os lo traigo. Veréis que en esta lista hay muchos libros acerca del estoicismo, porque al final es con lo que yo empecé a leer. La lectura en sí la comencé en marzo de este año. No obstante, la dejé de lado un tiempo y en verano la retomé. Y es curioso cómo volví a leer, porque en mi mundo, en el mundo de la natación, hay un nadador que es muy conocido precisamente por romper el récord del mundo. Y este nadador hablaba de cómo el estoicismo, que en su momento yo no sabía lo que era, le ayudó a sobrellevar las competiciones, la presión, etc. Entonces yo estaba en la casa del libro una vez y vi el libro, el primer libro del que os voy a hablar, Cómo ser un estoico. Y yo dije, joder, si esto lo habla el nadador del que os estaba hablando. Entonces lo cogí, le di la vuelta, 9 euros. Dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, pues fue tal vez la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Es uno de esos momentos en los que toda la causalidad que ha habido previa a ese suceso te ha conducido ahí y tomas la decisión en base a todo lo que ha ocurrido en tu vida previamente y todo lo que ocurrió antes de eso me llevó ahí. El efecto último fue que yo cogiera ese libro y empezara a leer. Y gracias a ese libro sigo a día de hoy leyendo, sigo a día de hoy reflexionando, sigo a día de hoy escribiendo acerca de todo lo que leo, como os comenté en el vídeo, en el primer vídeo. Y todo es gracias a este libro, a cómo me enganchó, cómo me hizo ver todo de manera distinta y el valor que tiene el libro en sí. No lo tengo en mano porque me lo robó mi prima, pero os pongo una foto en pantalla para que sepáis cuál es y cuál es la portada. El libro se llama Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Es un libro que te hace una introducción acerca de lo que es el estoicismo y los estoicos, los filósofos predominantes de la filosofía estoica, que son Musinio Rufo, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El fundador del estoicismo se conoce pero no es tan destacado porque no dejó nada escrito, Zenón de Citio, pero sí sabemos de los otros 4 estoicos que ya he mencionado. El favorito del autor es Epicteto. De hecho, durante todo el libro pareciera que mantiene una conversación con él. Expone las ideas al autor y posteriormente te dice, así es como lo haría Epicteto. Es súper interesante porque contrapone lo que está sucediendo en la actualidad para el autor con, según lo que escribió Epicteto, cómo lo habría entendido él en su tiempo. Es como una comparación constante entre el presente y el pasado y lo que vemos es que no hay tanta diferencia entre hace miles de años y ahora. Obviamente han cambiado muchas condiciones y sobre todo sociales, pero pareciera como que la base se mantiene. Durante todo el libro va explicando las bases del estoicismo, las va desarrollando y va exponiendo conclusiones. Y mi parte favorita es la final. Después de todo lo que ha hablado durante el libro, te da 12 máximas con las cuales tú empezar a actuar desde ese mismo momento. La primera máxima es examinar nuestras impresiones. ¿Qué es una impresión? Una impresión es aquella interpretación que yo hago de un determinado momento. Esa es una impresión. Y tenemos que examinarlas, porque sucede que si no las examinamos, nos quedamos con la primera impresión que tenemos, con lo primero que recibimos de aquello que ha sucedido. Y el autor nos dice, colócate fuera de la impresión, colócate como si fueras un tercero viendo el suceso. Ocurrirá que en tanto que tercero y en tanto que no implicado en el suceso, verás todo con mayor objetividad, verás todo con mayor claridad. Examinar nuestras impresiones significa colocarnos un paso por fuera para poder estudiar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo actuar en base a lo que está sucediendo. Es súper importante. Recordar la fugacidad de las cosas. Esto lo hablábamos en el segundo vídeo. Las cosas son fugaces. No tenemos ninguna certeza de que van a permanecer. Y con ello, con este dato, nuestra manera de afrontar las cosas que lleguen a nuestra vida y las que se vayan puede ser distinta. Recordar la fugacidad de las cosas nos invita a apreciar lo que tenemos en el hoy, precisamente porque en el futuro eso se puede ir. Las cosas y las personas son fugaces, nunca eternas. Hay que amarlas precisamente porque se irán. La cláusula de la reserva nos invita a que los objetivos que nos propongamos no tienen que estar determinados por el resultado. Sobre el resultado no tengo control, pero sobre lo que yo puedo aportar hacia la consecución del resultado sí que tengo control. Puedo dar lo máximo de mí. Puedo realizar acciones tales que me permitan alcanzar un posible resultado. El siguiente libro del que vamos a hablar es Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Es un libro difícil de leer, porque está escrito en un lenguaje profético. Así habló Zaratustra es una parodia de la Biblia. Nietzsche era una persona que
que empezó creyendo en Dios, pero terminó repudiando totalmente a Dios. No se trata tampoco de un libro académico, pero sí que es un libro que te inspira. En este libro se ven las 4 ideas principales del pensamiento de Nietzsche, que son la voluntad de poder, la muerte de Dios, la transvaloración de los valores y el superhombre. Es muy curioso cómo durante todo el libro ve la humildad como un defecto más que como una virtud, como si la podrían entender otros autores. Ve la humildad como aquel recurso que utiliza el débil para conseguir un beneficio con respecto a otra persona, mostrarse por debajo de sus capacidades reales, por debajo de quién es de verdad, para conseguir un beneficio. La humildad la ve como un recurso utilitarista. El utilitarismo es aquella ética que se fija en las consecuencias. Y no solo en las consecuencias, sino en las consecuencias que obtengan mayor beneficio. Y eso es muy criticado por Nietzsche, no solo en Así habló Zaratustra, sino también en Más allá del bien y del mal, o en El ocaso de los ídolos, o en otros libros. Y es curioso porque, claro, en la sociedad actual, sí, la humildad puede ser buena, pero no la falsa humildad. No estoy de acuerdo con que la humildad sea un valor negativo. Ahora bien, la falsa humildad sí, y tal como lo explica él, la están poniendo en términos de falsa humildad. Y la falsa humildad sí que es algo que tenemos que terminar con ello. Tenemos que eliminarlo, porque lo único que hace es crear individuos falsos, crear individuos que buscan un beneficio mediante rebajarse a ellos mismos. Un doble mal. Utilizar a alguien mientras que tú te estás poniendo por debajo de quién eres. Me quería detener un poco en la figura del superhombre. La figura del superhombre es como esa meta a la que tiene que llegar el ser humano. Te dice, el ser humano no es algo acabado, sino algo que tiene una meta, que tiene un fin. Y ese fin es el superhombre. El superhombre tiene 3 fases, que son el camello, el león y el niño divino. El camello está con cargas, está con miedos, con pesares, con incertidumbre. Está sometido a los valores de su momento. Está sometido a la moral de su momento. Pero este camello se puede convertir en león. El león se libra de las cargas de los demás y de las suyas propias. Está en un punto en el que ya puede crear virtudes, sus propias virtudes. Está en un punto que ya deja de ser esclavo de los demás y se vuelve dueño de sí mismo. Y luego está el niño divino. El niño divino es inocente, pero curioso. Vuelve a tener esa curiosidad que teníamos cuando éramos niños, que veíamos todo y nos asombraba. Esa curiosidad, conforme pasa el tiempo, se va perdiendo. Damos todo por sentado, damos todo como que ya está, como que está terminado. Incluso en nuestra propia esencia. Pensar que ya estamos acabados en un cierto punto. Y no, el camino del superhombre es un puente entre el camello y lo que acabará siendo el niño divino. Y aplicado a la vida actual, sí que es cierto que podemos estar en algunas ocasiones en la figura del camello, con un montón de pesares, de incertidumbres, de miedos irracionales, tanto de nosotros como de los demás. Hay momentos en los que cargamos con los problemas de los demás y no tendríamos por qué. Nos creemos en la responsabilidad de tener que sufrir por los demás para que ellos no sufran. Y Nietzsche te dice, no es necesario que sufras por los demás. No es necesario que sufras innecesariamente. Y en cierto modo yo lo veo así también. Entrar en un momento en el que no tengamos cargas, sino una actitud de elevarnos, de mejorarnos. El superhombre es una mejora del hombre, del ser humano. Es una evolución. Desde luego esta figura lo que hace es colocarte en un punto de mira en el cual no estás acabado, sino que te queda por mejorar. No entenderte a ti mismo como que ya está, como que has finalizado, sino que te queda todavía recorrido. Entonces, desde este punto de mira me parece muy interesante también esta parte de Así habló Zaratustra.